Cordial saludo para todos nuestros estudiantes del curso de Pensamiento Lógico y Matemático. Mi nombre es Joana Rosero y hago parte de la red de tutores. En esta oportunidad vamos a trabajar cómo demostrar la validez de un argumento. Existen varias técnicas para demostrar la validez de un razonamiento. La técnica de la tabla de verdad y la inferencia lógica. La técnica de la tabla de verdad consiste en transformar el razonamiento en una proposición condicional, en donde la conjunción de las premisas forman el antecedente y la conclusión forma el consecuente. Si al realizar esa tabla de verdad nos da como resultado una tautología, podemos decir que el razonamiento es válido. De lo contrario, decimos que el razonamiento es inválido. Y de esta forma, mediante la técnica de la tabla de verdad, podemos determinar la validez de ese razonamiento. También existe otra técnica que es la inferencia lógica. La inferencia lógica se le dice a la aplicación de una regla de transformación que permite transformar una fórmula o expresión bien formada de un sistema formal en otra como teorema del mismo sistema. Para la inferencia lógica existen algunas leyes de estas inferencias, y una ley de inferencia es un esquema para construir inferencias válidas. Estos esquemas establecen relaciones sintácticas entre un conjunto de fórmulas llamadas premisa y una aserción llamada conclusión. Como ejemplo tenemos esta ley que es la ley modus ponendo pones, donde tenemos una premisa 1, P entonces Q, una premisa 2 que sería P y una conclusión que sería Q. Entonces las leyes de inferencia son estructuras lógicas que toman premisas, como acá, una premisa 1, una premisa 2, y entregan una conclusión que es válida. Aquí hay un resumencito de esas leyes de inferencia. Hay unas que son más utilizadas que otras y a continuación vamos a trabajar cómo sería o cómo es que llevamos a cabo esa demostración de la validez de un argumento. Existen unos pasos que podemos seguir para verificar la validez de un argumento. Un paso 1 que consiste en identificar las premisas y la conclusión. Un paso 2 que consiste en construir la tabla de verdad y que incluya las premisas y la conclusión. Un paso 3 que consiste en señalar de la tabla todos aquellos renglones que hacen que todas las premisas sean verdaderas. Estos se llamarán renglones críticos. Un paso 4 que verificará que para los renglones críticos la conclusión es verdadera. En tal caso se tiene que el argumento es válido o detectar si existe un renglón crítico con la conclusión falsa, en cuyo caso se dirá que el argumento es inválido. Una de las reglas que debemos de aplicar para poder pasar o poder aplicar la técnica de determinar la validez de un argumento mediante las leyes de inferencia lógica es que el argumento sea válido mediante la tabla de verdad, o sea, que nos dé una tautología. Vamos a ver un ejemplo de cómo podemos aplicar esto. Entonces vamos a tener acá una expresión simbólica que sería P y Q y P entonces R y Q. ¿Qué es lo primero que vamos a hacer? Vamos a declarar las proposiciones simples. Vamos a identificar las proposiciones simples. Entonces tenemos a P, a Q y a R, que son las proposiciones simples que conforman el argumento. Ahora bien, vamos a crear el lenguaje natural. Para poder crear el lenguaje natural, lo primero que vamos a hacer es generarles proposiciones simples. Ya dijimos que teníamos una proposición P, una proposición Q y una proposición R. A la proposición P le vamos a determinar que que va a ser Pedro estudia en la UNA. La proposición Q va a ser trabaja en una planta de lácteos y la proposición R, Pedro estudia ingeniería de alimentos. Luego de que ya hemos generado las proposiciones simples, vamos a construir el lenguaje natural. Entonces, el lenguaje natural lo construimos a partir del lenguaje simbólico. Tenemos nuestro lenguaje simbólico que es este de acá y vamos a empezar a construir nuestro lenguaje natural. Entonces tenemos a P, pero P ¿qué significa? Pedro estudia en la UNA y trabaja en una planta de lácteos. Y
Si Pedro estudia en la UNAD, entonces Pedro estudia ingeniería de alimentos. Por lo tanto, Pedro estudia ingeniería de alimentos y trabaja en la planta de lácteos. Entonces, aquí podemos determinar que tenemos como toda nuestra premisa y nuestro consecuente, que sería nuestra conclusión. Entonces, ahí ya creamos nuestro lenguaje natural y nos quedaría: Pedro estudia en la UNAD y trabaja en una planta de lácteos. Y si Pedro estudia en la UNAD, entonces Pedro estudia ingeniería de alimentos. Por lo tanto, Pedro estudia ingeniería de alimentos y trabaja en una planta de lácteos. Luego de haber creado nuestra tabla de nuestro lenguaje natural, ahora sí vamos a pasar a demostrar por la tabla de verdad la validez del argumento. ¿Qué es lo que debemos de hacer? Primero, identificar cuántas proposiciones simples tenemos. En nuestro argumento tenemos 3 proposiciones simples, P, Q y R. Como tenemos 3 proposiciones simples, vamos a aplicar la fórmula 2 a la n, donde n es el número de proposiciones simples que tiene el argumento, en este caso 3. Entonces 2 a la 3 sería 8. ¿Esto qué me dice a mí? El número de filas que debe tener nuestra tabla de verdad. Entonces nuestra tabla de verdad debe tener 8 filas. Y también debo de tener en cuenta, para construir nuestra tabla de verdad, los valores de verdad de los conectores lógicos, que es esta tablita básica que tenemos acá y la cual nos va a permitir construir nuestra tabla de verdad. Ahora bien, tenemos nuestra expresión simbólica, ¿sí? Ya determinamos que vamos a necesitar 8 filas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 filas, y a partir de estas 8 filas vamos a construir nuestra tabla de verdad. Listo. Entonces tenemos 8 filas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 filas. Ahora vamos a mirar cuántas columnas necesitamos. Entonces primero vamos a tener las proposiciones simples, P, Q y R, que eran las que ya habíamos identificado. Luego que vamos a tener nuestras proposiciones compuestas. ¿Cuáles son? P y Q, P entonces R, R y Q. Allí están nuestras proposiciones compuestas. Ahora, luego vamos a tener los conectores lógicos que unen esas proposiciones compuestas. Entonces tenemos P y Q, y este sería nuestro conector lógico que une P y Q, P entonces R. Para este conector lógico creamos una columna para nuestra tabla de verdad. Ahora, tenemos otro conector lógico que es este entonces, pero este entonces une toda esta parte de acá con R y Q. Entonces para eso vamos a tener otra columna. Este último conector lógico va a ser el conector determinante y el que me va a decir si el argumento es válido mediante la tabla de verdad. Vamos a empezar entonces a crear nuestra tabla de verdad. En nuestra primera columna vamos a tener la mitad verdaderas y la mitad falsas. Entonces van a ser 1, 2, 3, 4 verdaderas y 1, 2, 3, 4 falsas. Siempre va a ser así en nuestra primera columna. Nuestra segunda columna entonces va a empezar a intercalar. La mitad de las verdaderas van a ser verdaderas y la mitad de las verdaderas van a ser falsas. Entonces nos queda verdadero, verdadero, falso, falso. La mitad de las falsas van a ser verdaderas y la mitad de las falsas van a ser falsas. Verdadero, verdadero, falso, falso. Listo. Ya ahí construimos esta parte. Vamos con la tercera columna. Nuestra tercera columna entonces queda intercalada. Verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero, falso, hasta que terminemos. Listo. Ya creamos nuestras 3 primeras columnas que corresponden a las proposiciones simples. Vamos a crear las siguientes. Nuestra siguiente columna la creamos basándonos en nuestra tablita de referencia, que son las tablitas por nuestros conectores lógicos. Y esta hace parte de la conjunción y nos dice, ¿qué nos dice esta tablita? Nos dice que P y Q es verdadero siempre y cuando P
P sea verdadero y Q sea verdadero. Si las dos son verdaderos, entonces P y Q es verdadero. De lo contrario, es falso. Entonces aquí miramos la columna P y la columna Q, porque este es P y Q también. Si fuera P y R, no importaba. A quien correspondería Q, pues sería R, simplemente sería cambiar la letra. Entonces, ¿qué tenemos? Que P es verdadero y Q es verdadero en estas posiciones. Entonces aquí tenemos P verdadero y Q verdadero. Por eso acá en nuestra columna va a ser verdadero, verdadero. Pero solamente tenemos esas dos. Por lo tanto, el resto van a ser falsas. Vamos a mirar la siguiente. En la siguiente tenemos P, entonces R. Acá tenemos a P, entonces Q. No importa que sean letras distintas. Lo que importa es que se cumpla la condición. ¿Cuál es la condición? Que en P entonces Q es falso si P es verdadero y Q es falso. En este caso vamos a tomar la columna P y la columna R. R en este caso va a actuar como Q. Entonces, P debe ser verdadero y R debe ser falso para que se cumpla la condición de que sea falsa esa conjunción entre las proposiciones simples. Entonces, en este caso, aquí, en estos dos casos, es que podemos decir que P entonces R es falso y el resto son verdaderos. Vamos a la siguiente. En la siguiente volvemos y aplicamos la conjunción. Entonces, R y Q solo se cumple si R es verdadero y Q es verdadero. Y utilizamos la columna R y Q. Si R es verdadero y Q es verdadero, entonces R y Q es verdadero. Y se cumple en estos dos espacios. Ahora ya hicimos nuestras proposiciones compuestas. Ahora vamos a hacer los conectores lógicos que unen esas proposiciones compuestas. Vamos a este. En este caso, P y Q va a ser Q y P y R. P y Q va a ser P y P y entonces R va a ser Q. Y vamos a cumplir también la condición de la conjunción, que P y Q, que sería esta columna de aquí, sea verdadera y P entonces R sea verdadero para que se cumpla la condición. Y eso ocurre en este espacio. Listo. Vamos a continuar. Acá entonces tenemos nuestra última expresión donde tenemos el condicional, que es el entonces. Y aquí para que se cumpla, entonces P debe ser verdadero y Q debe ser falso. Pero no hay ninguna que cumpla esa condición. ¿Qué columnas vamos a utilizar? Vamos a utilizar esta columna de acá y vamos a utilizar esta columna de acá. Esas son las dos columnas que vamos a revisar que se cumpla, que sea P, que sería esta, verdadera, y Q falsa. En esa condición, este sería falso. Pero mire que no hay ninguna. Aquí es verdadera, verdadera, o sea que aquí es verdadero. Y falso, o sea que aquí es falso. En la única que se podría cumplir aquí es en esta, pero hay que tener presente que primero va esta columna y luego va esta. Entonces sería falso, verdadero. Y tiene que ser verdadero, falso. Entonces es verdadero. Entonces ya nos queda que nuestra última columna corresponde a que todas son verdaderas, por lo tanto sería una tautología. Y al ser una tautología podemos decir que se cumple, o sea que el argumento es válido. ¿Listo? Y como nuestro argumento es válido, entonces podemos continuar y proseguir a determinar la validez de ese argumento mediante las leyes de inferencia lógica. Entonces, para demostrar por leyes de inferencia, primero debo de hacer la declaración de las premisas, o sea, las proposiciones compuestas en lenguaje formal o simbólico. Entonces, vamos a tener nuestras premisas. La premisa 1 va a ser P y Q
la premisa 2 va a ser P entonces R y la conclusión va a ser R y Q. Listo, ya tenemos nuestras premisas. Ahora vamos a establecer cómo a través de las leyes de inferencia podemos demostrar la validez de ese argumento. ¿Qué vamos a hacer? No hay una regla, no hay un patrón, no hay una secuencia que nosotros podamos seguir para validar mediante las leyes de inferencia. Lo que debemos de hacer, esto es una práctica de prueba y error, prueba y error. Entonces, lo que vamos a hacer es ir mirando cada una de las reglas de inferencia, ir mirando dónde las podemos aplicar y qué resultados tenemos. Aquí lo único que debemos de tener claro es que nuestro objetivo es la conclusión, llegar a R y Q. Entonces, siempre debemos de trabajar a poder llegar a esta conclusión. Entonces, ¿por qué voy a empezar? Voy a empezar por la premisa, voy a hacer una premisa 3. Esta premisa 3 es resultado de aplicar la simplificación en P1. ¿Qué me dice la simplificación? La simplificación me dice que P y Q, por lo tanto P, o P y Q, por lo tanto Q. Entonces, voy a mirar la premisa 1. La premisa 1 me dice P y Q, o sea que sí cumplo. ¿Y qué me dice? Que puedo obtener a P o puedo obtener a Q. En este caso, yo aquí voy a obtener a P. ¿Listo? Voy a seguir buscando y voy a generar una premisa 4. En nuestra premisa 4 voy a aplicar también simplificación. ¿Qué me dice la simplificación? Pues me dice lo mismo que acabamos de hablar, sino que en esta ocasión me voy a orientar por obtener a Q. ¿Por qué a Q? Porque Q es como lo que necesito. Mire que acá necesito a Q. Entonces, por eso aquí voy a obtener a Q. Y apliqué simplificación también en la premisa 1. Yo puedo utilizar las mismas premisas aplicando diferentes leyes de inferencia. No hay una condición que diga que a una premisa solo se le puede aplicar una ley de inferencia. Yo le puedo aplicar varias. Listo, vamos a la premisa número 5 que voy a crear yo. El resultado es R. ¿De qué? De haber aplicado modus ponendo ponens, que es MPP, en premisa 2 y en premisa 3. Pilas acá. Debemos de tener muy claro que cuando vayamos a aplicar una ley de inferencia, tener claro cuántas premisas necesito. Por ejemplo, en modus ponendo ponens necesito una premisa que diga P entonces Q, una premisa que sea una proposición simple, P, para poder obtener la conclusión. Recuerden que la conclusión es el resultado de aplicar modus ponendo ponens. Entonces, por eso yo estoy diciendo aquí que la voy a aplicar en P2, que es P entonces R, y en P3, que es P. ¿Sí ven? Obtuve P en P3. Entonces, sí puedo aplicarla. Entonces, tengo P entonces Q, en este caso va a ser P entonces R. Luego, ¿qué tengo? A P, que sería la premisa 3, P. Y como resultado voy a obtener Q, pero recuerden que mi Q en este caso va a ser R, entonces obtengo R. Por eso ahí puedo poner R. Listo. ¿Cuál es mi objetivo? La conclusión. Por eso estoy trabajando en términos de la conclusión. Por eso mi objetivo era poder llegar a obtener a Q y a R. Entonces, por eso apliqué la simplificación 2 veces. Listo. Ahora voy bueno, mire que modo poniendo pones tiene varios métodos. Puedo tener con negaciones en Q o con negaciones en P. Yo lo puedo utilizar de estas diferentes formas. Entonces, para lo que lo tengamos en cuenta, que no solamente tienen que ser la proposición o la premisa de forma afirmativa, también puede estar en forma de negación. Listo, voy a crear una premisa 6. En la premisa 6 ya voy a obtener acá mi conclusión. Mire que tengo R y Q. ¿Cómo? Aplicando adjunción. ¿En quién? En premisa 4 y en premisa 5. ¿Qué me dice la adjunción? Me dice que si tengo a P como una premisa y a Q como otra premisa diferente, puedo tener como conclusión P y Q. Entonces aquí ya obtengo P y Q. Y con esta yo ya puedo decir o terminar y decir que
el argumento es válido y ha sido comprobado mediante las leyes de inferencia lógica. Y eso sería todo. Recuerden, aquí terminaría pues como mi ejercicio. Recuerden que no hay un paso a paso, es prueba y error. Ir probando cada una de nuestras leyes de inferencia, ir combinando las premisas que tenemos. Mire que no necesariamente solo deben de trabajar con las premisas que me dan el argumento, sino que también puedo ir trabajando con las premisas que voy generando a la hora de aplicar las leyes de inferencia lógica, y que también puedo trabajar con las negaciones. Entonces tengámoslo muy en cuenta para poder resolver nuestros ejercicios. Bueno, esto sería todo. Espero que sea de ayuda y apoyo para su proceso de formación. Muchísimas gracias y hasta una próxima oportunidad.